Hola, bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Nuestro invitado de hoy es chileno, tiene 53 años, nació en Villa Alemana, se desarrolló profesionalmente en Viña del Mar, actualmente vive en Brasil, es psicólogo deportivo para alto rendimiento, amante de los puros y de los habanos y de alguna otra cosita más que nos irá contando durante la nota. Recorre el mundo siempre con una pista de atletismo como objetivo. Está de visita en Uruguay por unos poquitos días y bueno, aprovechamos a invitarlo a esta charla para que nos cuente el porqué. Así que hoy vamos a recibir a Michel Tessier. Michel, bienvenido al Uruguay. Es un gusto recibirte acá en mi país. Es un gusto también recibirte aquí en mi casa, agradecerte que te hayas tomado la molestia de dedicarnos un rato de tu tiempo, que sé que es poco en estos días de visita por aquí, para mantener esta charla y para hablar un poquito de deporte y también contar qué te trae por aquí, por el Uruguay. Así que gracias por todo eso. Gracias a ti por la invitación. Vamos a ver si logramos hacer algo entretenido. Siempre has estado vinculado al deporte de una o de otra manera. Contanos desde cuándo y qué historia tenés desde tu juventud hasta aquí con el deporte. Bueno, efectivamente, como tú dices, no siempre, pero desde muy temprana edad estuve vinculado en alguna medida al deporte. En mi adolescencia practiqué varias cosas: tenis de mesa, básquetbol, atletismo, billar profesional, que es un área de la que no vamos a conversar hoy día, ¿viste? Pero es el área deportiva en la que tuve mayores logros a nivel nacional. Y ya en la universidad comencé a practicar atletismo, era muy joven cuando ingresé a la universidad, me llamó mucho la atención pruebas como los 800, los 1500 metros, que fue lo que terminé practicando. Y en la universidad un poco estaba repartido entre la selección de básquet, la de tenis de mesa, el atletismo. Me faltó especificidad quizás para haber llegado un poco más lejos en algunas de las disciplinas, pero me gustaba esta diversidad a la que enfrentaba y que a la larga, cuando muy al final de mi carrera empecé a pensar que era posible hacer algo relacionado con la psicología y con el deporte. Esta diversidad a la que me había visto enfrentado me entregó bastantes herramientas como para poder plantearme de qué manera quería comenzar a trabajar. Cuando salí de la universidad no había una especialización en el área, todo lo que fui construyendo fue de manera absolutamente tentativa, ¿viste? Con ensayo y error. ¿Cómo nace tu pasión por el coaching deportivo? ¿Cuándo es que te recibís y comenzás a trabajar como psicólogo deportivo apuntando al alto rendimiento? Bueno, yo estudié psicología entre el año 1990 y el año 1995 y como te mencionaba antes, durante toda mi carrera universitaria desarrollé actividad deportiva competitiva a un nivel regional, ¿cierto? No tuve grandes logros a nivel nacional en la disciplina en la que yo practicaba, pero era un deportista que estaba ahí siempre en el grupo cercano a lo que se podía entender como la elite deportiva. Y naturalmente, cuando se acercaba al final de mi carrera y uno tenía que empezar a tomar la decisión de hacia qué área orientarse, a mí me interesó poder desarrollar algo en relación a la psicología deportiva y tuve la suerte que en el club de remo al que yo pertenecía, si bien no remaba competitivamente, pero era un club en el que mi familia, mis amigos estaban muy vinculados por muchos años, yo tenía una relación grande ahí. Un dirigente del club llegó a la presidencia de la Federación Chilena de Remo. Entonces yo había hecho en el periodo de prácticas profesionales algún proyecto de investigación, algunas rondas de entrevistas de mayor profundidad con atletas, o sea, con deportistas del remo de mi propio club. Y entonces me dice, esto fue a finales del 2004, perdón, del 94, me dice, oye, ¿no te interesaría hacer algo con la selección chilena? En un año más tenemos los Panamericanos en Mar del Plata, entonces podríamos ponerlo como una meta intermedia. Y yo así como, oh, wow, qué interesante. ¿Ah? Por supuesto le dije que bueno, y gracias a eso participé en los primeros Juegos Panamericanos en los que estuve, que fue el Mar del Plata 95. Y al año siguiente, y producto de algunos vínculos que desarrollé justamente en esos Juegos Panamericanos, me hicieron una propuesta de trabajo de la Federación Chilena de Judo. Y me quedé trabajando en judo casi 5 años. Me gustaría que hicieras una sintética reseña un resumen por todo lo que has pasado en estos años. Y bueno, como te conté, partí trabajando en remo, luego en paralelo con el judo, tenis de menores en el Club Universidad Católica, al que tuve la oportunidad también de trabajar con el plantel de fútbol, Everton de Viña del Mar, que también es un club de primera división. Sí, estuvieron uruguayos jugando. Exactamente, sí, connotados jugadores uruguayos. Y luego ciclismo de pista,
que fue el deporte que me permitió asistir a mi primer mundial. Bicicross. En bicicross fue un proyecto muy entretenido porque fue un plan de 4 años en que también reestructuramos la unidad técnica nacional. Yo fui jefe técnico del Bicicross Nacional a fines de los años 90 y ahí nos quedamos un buen rato trabajando con muy buenos resultados, con la obtención de varios campeonatos del mundo. Y después un periodo largo vinculado al fútbol con un club que hoy en día está en segunda división, que es San Luis de Quillota, en un proceso que estaba destinado a devolver el club al profesionalismo. Habían pasado una laguna muy grande en el cual habían perdido la condición de profesionales, y ahí hicimos un proyecto muy interesante con jugadores que después llegaron a la selección chilena. La estrella era Humberto Suazo, que fue después chupete goleador de la selección, estrella en México. Bueno, tuve la suerte de ser parte de ese proceso, y cuando estaba en fútbol, un entrenador con el que habíamos coincidido en mi época de atleta y que somos muy amigos, me pidió que le ayudara con algunos chicos que consideraba que tenía proyección en atletismo. Yo, como había sido atleta, y la verdad es que es el deporte que más me gusta, el que más me apasiona, me interesaba mucho el poder trabajar en fútbol. Esto fue más o menos el año 2005, y yo le dije, mira, no puedo trabajar ahora contigo, el fútbol es un deporte de requerimiento completo. De hecho, me fui a vivir a la ciudad donde estaba, te pones casa. También tiene nuestra realidad económica, ¿viste? Lo que te paga el fútbol no te lo paga nadie en ningún otro deporte. Y le dije, mira, pero en fútbol siempre pasa que un día tenemos una mala campaña, despiden al técnico y los técnicos accesorios nos vamos todos con él. Entonces te prometo que cuando esto pase, te llamo. Y pasaron 2 años. Y en el año 2007 tuvimos una mala campaña, nos fuimos todos, y yo agarré el teléfono y llamé a este amigo, Marcelo Álvarez, un gran amigo, un gran entrenador de menores en Chile, con muy buenos resultados. Y le dije, mira, ahora es el momento, le dije yo, acabo de irme a San Luis de Quillota, y comenzamos un plan de trabajo con orientación a los Juegos del Sur 2014. Y esto fue, como te digo, en el año 2007, y no me fui nunca más del atletismo. Durante algún periodo trabajé también con otros deportistas, con el número 1 de Chile en tenis de mesa en esa época, en la mitad de los años 2000. Pero siempre me interesó trabajar en un solo deporte, de manera especializada. Creo que el profesional de mi área debe conocer el deporte en el que trabaja, debe saber cuáles son los requerimientos que los deportistas tienen. Entonces consideraba que la mejor forma de aportar a un deporte es circunscribirse únicamente a eso. Y hice una pequeña pausa el año pasado a esa premisa de trabajar exclusivamente con un deporte. Acepté una propuesta, un desafío de la campeona nacional de sandboard, Contal Salvayay, una chica fantástica que rema contra la corriente como muchos deportistas en Latinoamérica, y coronamos ese proceso de trabajo con la obtención de 2 campeonatos del mundo a fin del año pasado. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los puntos más importantes a trabajar con el deportista como psicólogo deportivo, y apuntando a mejorar qué aspectos? Bueno, hay una diferencia fundamental en si hablamos de deportes de equipo o deportes individuales. Sí. En los deportes de equipo, elementos como la cohesión grupal, la motivación, la interacción con los compañeros van a ser relevantes porque el trabajo orientado al objetivo en común tiene que ver con la sumatoria de todas las partes que conforman ese equipo. Por lo tanto, la principal área de trabajo va a tener que ver justamente con los elementos que implican optimizar la relación entre los integrantes del equipo, tanto deportistas como cuerpo técnico, y lo que implica la interacción entre esas 2 áreas. En los deportes individuales cambia radicalmente el tema. Claro. En los deportes individuales me pasa mucho que de repente me invitan a hacer algo en algún deporte, a hacer una presentación, a dar una charla, aprovechar que estoy en algún lugar y colaborar en algún otro. Yo siempre tengo buena disposición para eso. Pero entonces me dicen, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no juntamos a los chicos de, no sé, del tenis, del deporte individual, y les das una charla motivacional? Una charla motivacional para tenista tiene poco o ninguna relevancia o utilidad. Ese deportista necesita aprender cómo focalizarse frente a la presión de una instancia competitiva, a cómo mantener la concentración, a cómo no frustrarse cuando los resultados no lo acompañan, a cómo superar un proceso de una lesión estando solo. Entonces son elementos que tienen mucho más que ver con la estructura individual de la personalidad que con los elementos que tienen que ver con la cohesión con el medio ambiente. Entonces son 2 realidades de trabajo totalmente distintas. Y por eso, y es algo que vamos a hablar más adelante, yo soy un convencido de que el trabajo del psicólogo deportivo debe darse principalmente en situación de competencia y en situación de práctica deportiva. Nosotros no tenemos que llevar a nuestros deportistas a encerrarlos en una oficina, a pasarles test, a llenarlos de cuestionarios, sino que tenemos que vestirnos de cortito, transpirar con ellos en una situación y verlos en acción. Y por eso es que estoy en Uruguay esta semana. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso también. La falta de motivación, el no poder alcanzar los objetivos planteados, problemas familiares, nervios precompetitivos, deben ser algunas de las tantas
cómo abordás esos temas? ¿Cómo son de complejos para trabajarlo? A ver, hablemos fundamentalmente de cómo trabajamos hoy día con seleccionados chilenos de atletismo, que es el área donde yo me desempeño casi en exclusiva, como te mencionaba antes. En primer lugar, intentamos que si los chicos tienen algún tipo de problemática extra deportiva que afecta a su desarrollo emocional, eso sea afrontado por un profesional de un área clínica. De tal manera que no haya una confusión de roles entre el psicólogo que busca en ello la obtención de mejores resultados deportivos versus aquel que va a tratar una problemática de una mayor profundidad y que en alguna medida indudablemente va a incidir en lo que tiene que ver con su desarrollo como deportista, pero que tiene que ser enfocado de una perspectiva con otra orientación y en otro ámbito. Entonces yo intento circunscribirme exclusivamente a lo que tiene que ver con lo competitivo. Dicho esto, por ejemplo, año tras año nosotros conocemos al término del año cuál va a ser nuestro calendario de competencia y cuáles van a ser nuestras principales competencias deportivas al año siguiente. Por lo tanto, estructuramos un plan de trabajo en función de visualizar cuáles son los objetivos que perseguimos en la siguiente temporada, y esto siempre enmarcado dentro del criterio que estamos trabajando en función de un ciclo olímpico, porque todos quieren llegar a las Olimpiadas. Sí. Sabemos que no todos pueden llegar, pero todos quieren llegar. Y eso es parte de nuestra orientación de trabajo futuro. Y yo te diría que el elemento más relevante para definir de qué manera desarrollamos el trabajo es la generación de expectativas realistas. Si tenemos un corredor de 11-15 en 100 metros y el tipo quiere ir a correr el mundial ese año o la olimpiada el año siguiente, nosotros tenemos que encontrar la forma apropiada de decirle que no está preparado para eso, porque está a un segundo de la posibilidad de cumplir con la marca mínima para claro. asistir a ese torneo. Claro. Entonces le decimos, mira, quizás este año tú puedes clasificar por torneo sudamericano, eventualmente tener una buena figuración en algún Gran Prix regional, pero no es realista que tú te plantees como objetivo que en 6 meses más vas a estar clasificando al mundial si nunca corriste en 10-10 o en 10-13 o en 10-15, que es la marca que te piden para poder llegar a ese torneo. Entonces, el elemento central, el concepto, la generación de expectativas realistas, para mí es lo fundamental. Y pasa otra cosa con esto. ¿Por qué se frustra el deportista? El deportista se frustra en un espacio que está entre sus capacidades reales y lo que él cree que puede lograr. Entonces, cuando lo que él cree que puede lograr está muy lejos de sus capacidades reales, el espacio para frustrarse, el espacio para deprimirse, el espacio para la decepción es demasiado grande. Y por lo tanto nuestro trabajo es acortar este rango de tal manera que la generación de expectativas ojalá esté absolutamente traslapada con sus posibilidades reales. Algo que me gustaría preguntarte es ¿cómo es tu vínculo con el deportista? ¿Qué lugar ocupa el psicólogo frente al deportista? El psicólogo, y es la manera en que yo se lo planteo a los deportistas con los que yo trabajo, el psicólogo es una herramienta que debiese estar disponible la mayor cantidad de tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Y por eso es relevante que los técnicos crean el rol del psicólogo, que los dirigentes crean el rol del psicólogo deportivo, que los padres de los deportistas crean el rol del psicólogo deportivo. Gran parte del trabajo que nosotros realizamos es a través de los técnicos. Le entregamos a los técnicos orientaciones y tips para tratar los casos individuales, para obtener de un deportista su mejor performance con elementos que son diferenciados de acuerdo a sus diferentes estructuras de personalidad, porque no nos sirve la misma receta con todos. Entonces, esta concepción de ser una herramienta disponible obliga además al atleta a tomar la iniciativa de hacer uso de esta herramienta. Yo no estoy encima de mis atletas llamándolos todos los días para preguntarles cómo están. No tengo planes estructurados tipo con Susanita vamos a conversar todos los días jueves a las 4 de la tarde por Zoom y vamos a asistir al entrenamiento del día sábado a las 7:30 de la mañana todos los sábados. No. Nosotros establecemos una línea base en función de la definición de expectativa al principio de la temporada y de las condiciones en las cuales se ha ido desarrollando y ha ido avanzando a lo largo de la misma. Y estamos constantemente en comunicación con los técnicos de cada uno de los atletas, dependiendo de las disciplinas. Los técnicos van variando, ¿viste? Claro. Yo hoy en día estoy muy orientado al salto alto y largo, a la garrocha y al medio fondo, pero tengo deportistas en todas las disciplinas. Entonces, intentamos educar al deportista, al atleta, para que él sea capaz de mandarte un WhatsApp, ¿viste? Si te conversemos hoy un rato. Hace una semana que no hablamos, te quiero contar cómo fue mi semana, quiero saber cómo está. Y hay algunos que lo hacen mejor que otros. Y lamentablemente nos volcamos más hacia los que lo hacen mejor que otros. El que me busca, el que me llama, va a obtener más de mí que el que sabe que yo estoy disponible, pero cree que yo tengo que llegar a hacer magia al día de la competencia después de no haber hablado conmigo en 6 meses. Contanos qué te ha dejado estos años
viajando por el mundo con distintos deportes, con distintos deportistas y viviendo experiencias, me imagino que únicas. Bueno, es difícil escoger uno o dos ejemplos. Realmente todos los que tienen algún vínculo con el deporte saben que el deporte nos entrega permanentemente nuevas emociones y nuevas sensaciones y grandes circunstancias. Eh, Recuerdo con mucho cariño mi primer mundial, que como te señalaba fue un mundial de ciclismo de pista, que fue en La Habana, en Cuba, con la precariedad de lo que son las instalaciones deportivas en un país como Cuba, que es un país que yo adoro, pero que tiene claras limitaciones en términos de desarrollo económico. Recuerdo en ese mundial un chico cubano que se le rompió su bicicleta, era velocista de 500 metros en velódromo de cemento, al aire libre. Había que competir a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche porque el calor no permitía competir. Claro. Y entre varios países, entre ellos Chile, le armamos un marco, le prestamos ruedas, le prestamos los implementos mecánicos para que pudiera correr, porque se le había roto su bicicleta horas antes de competir. Y el chico, que no recuerdo su nombre a esta altura, han pasado hartos años, salió campeón del mundo con una bicicleta prestada, un deporte que tú conoces bien, el ciclismo. Sí. Y otra historia que yo recuerdo con harto aprecio y un poco con ironía, si se quiere, es el Mundial de Londres de atletismo del 2017, que cuando el gran evento que iba a acontecer en ese mundial era el retiro de Usain Bolt. Entonces, Usain Bolt ya había notificado que iba a ser su última competencia, que después se iba a dedicar al fútbol. Y por lo tanto, tú comprenderás que las entradas para la final de los 100 metros planos se agotaron el día que Usain Bolt anuncia esta situación. Los que habíamos asistido al mundial desde una perspectiva técnica, ¿cierto? Teníamos la posibilidad de acceder a algunos recintos, pero curiosamente yo no tenía ninguna posibilidad de acceder directamente, sino que tenía que salir derechamente a buscar entradas para poder ver esa carrera. Y no estaba dispuesto a pagar 500 o 1000 dólares en la reventa para ver correr un tipo que, por muy extraordinario que sea, lo había visto correr en vivo y en directo 200 veces. Y un atleta mío, Sergio Aldea, que sigue este video, te mando un saludo, estaba entrenando en España. Y entonces me dice, yo estaba en París, también en otro torneo paralelo. Entonces me dice, ¿por qué no nos juntamos y vamos al mundial? Y estamos unos días allá en Londres y todo. Ok, digo, yo vente a París, nos juntamos y vamos a Londres. Hicimos eso, llegamos a Londres. Y voy a dar una vuelta a entrenamiento, a conversar con algunos técnicos, y por ahí un tipo me dice, mira, Paul viene medio tocado, dice, porque no está rindiendo lo que rinde, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a conseguir competir. Ahí yo estuve viendo algunos parámetros, tomando algunas opiniones externas, y digo, y está en mi Facebook, me acuerdo que lo puse como encabezado, consigo entradas para la semifinal de la posta 4%, que iba a ser la última prueba, la posta. Y entonces pongo ahí, hoy Usain Bolt corre la semifinal de los 100 metros y todos esperan que sea su penúltima carrera, pero no vaya a ser cosa de que su última carrera sea hoy y se lesione y no pueda correr la final. Y ahí tengo las fotos, ¿viste? En el estadio Atlético en Londres, a tablero lleno, con Bolt en los partidores, y corre la semifinal de los 100 metros, se lesiona, no corre la final, y la última carrera de Bolt la pude presenciar en vivo e indirecto, y todos los que habían pagado por ver la última carrera de Bolt se quedaron con la gana porque había sido el día anterior. Me gustaría si pudieras hacer un repaso rápido, por lo menos, de lo más importante en cuanto a torneos en donde estuviste presente. Bueno, yo creo que el primer amor siempre uno lo recuerda en detalles, y entonces mi primer Panamericano en Mar del Plata, mi primer Mundial en La Habana, mi primer Juego Olímpico en Sydney, creo que son los eventos que recuerdo con más cariño, que disfruté más, que estuve más en contacto con la emoción que me provocaba el hecho de estar en un evento de esa naturaleza. Los que estamos vinculados al deporte ajeno al fútbol, a pesar de que el fútbol en el Juego Olímpico, pero creo que es un deporte que a la larga debería dejar de estar en los Juegos Olímpicos, para serte franco. Los que entendemos lo que significa el olimpismo internacional, todos los capítulos intermedios, ¿cierto? Los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos, los Iberoamericanos y luego los Juegos Olímpicos, lo que entendemos como el plan olímpico, el ciclo olímpico, poder estar en cada una de esas etapas es un logro y es un triunfo en sí mismo, y te va nutriendo poco a poco. Entonces, no es que hoy en día me pase que me tomo un mundial tipo, van 30 mundiales, ya es uno más. No, siempre es importante, porque uno va en función de lo que van a hacer tus atletas, y entonces estás comprometido con el proceso y disfrutas cada uno. Pero
pero los primeros y los que además tenías menos experticia, cometías más errores como profesional, estabas construyendo una forma de trabajar, creo que me marcaron mucho. Y me salto el intermedio, como te dice, he estado en 4 Juegos Olímpicos, he estado en todos los Panamericanos menos Guadalajara, desde el 95 hasta la fecha. He estado en mundiales de bicicross, de ciclismo, de fútbol, de tenis de mesa, de bochas, de atletismo, por supuesto, muchos, en distintas categorías, de sandboard. Bueno, no, en sandboard no estuve físicamente en el torneo, no estuve físicamente en el torneo porque me coincidió con otro evento, como era un deporte que estaba fuera de programa, pero estuve 20 horas vinculado los 3 días del mundial con la deportista, trabajando mucho, tuvimos que hacer un ajuste bien entretenido el día anterior a la obtención de los títulos del mundo. Pero si me vengo un poco a lo último que he logrado hacer, el año 2022 me di 2 gustos personales, me los di como hincha más que como profesional, a pesar de que al segundo fui en una función semiprofesional con 2 jugadores. Tuve la oportunidad de asistir al 100 aniversario, a los 100 años del curso central de Wimbledon, en el Wimbledon pasado, que fue un sueño estar en la catedral del tenis, en los 100 años del curso central, viendo los partidos en el Court 2, en el Court 1, en The Hill. Y luego, inmediatamente después de Wimbledon, a la semana siguiente, con 2 golfistas, me fui primero al Scottish Open, que fue una previa fantástica. Soy fanático del golf, no juego, pero lo veo, lo sigo en televisión. Voy mucho a canchas de golf a acompañar amigos, he trabajado con algunos golfistas. Entonces me fui con 2 golfistas al Scottish Open, pero con el gran objetivo de que a la siguiente semana asistir al British Open de golf, que era el 150 aniversario de la British Open, el torneo más antiguo, en la cuna del golf, que es St. Andrews, y en donde iban a estar presentes todas las estrellas del golf mundial, y pudimos estar con Tiger Woods, con Jack Nicklaus, con Nick Faldo, con Colin Montgomery, o sea, con todas las estrellas históricas del golf que yo la vengo siguiendo hace 30 años por televisión. Pude estar, me saqué fotos con ellos. Qué maravilla. El sueño de estar en St. Andrews, en el 150 Open, no tiene precio. No tiene precio. ¿Cómo surge esto de venir a Uruguay? ¿Quiénes fueron quienes te invitaron, te hicieron partícipe de esta posibilidad de trabajo aquí en Uruguay? Y quiero que le cuentes a la gente lo que puedas contar de qué estás haciendo. No, se puede contar, es absolutamente público, digamos, no hay nada que ocultar al respecto. Los torneos atléticos, vamos la misma gente todos los años. Nos vemos las caras con los técnicos, con los deportistas de otros países, año tras año, los mismos, vamos coincidiendo, vamos interactuando. Entonces, en algún momento, en los últimos años, empiezo a interactuar un poco más con un técnico uruguayo, hoy día un gran amigo, como es Santi González, y con Laura González. El Team González, le digo yo. A mediados del año pasado, en algún momento, Santi me pregunta, oye, pero ¿cómo es que desarrollas tu trabajo? Me interesa, me dijo, porque te veo en todos los torneos. Eres el único psicólogo deportivo especializado en atletismo que lo veo asistir torneo tras torneo a los eventos, acompañando a los deportistas, porque de pronto tu país lleva uno, de pronto otro país lleva otro, pero no es un hecho sistemático. Y en cambio tú sí lo logras hacer. Entonces yo le cuento un poco cómo trabajo y me dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer para trabajar con algunos deportistas uruguayos? Tengo algunos chicos de proyección que tienen potencial de batir récords nacionales, de obtener buenos resultados internacionales. Y creo que falta un apoyo en tu área, no lo tenemos a nivel federado en Uruguay, y bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces yo lo miré y le dije, pues, me está ofreciendo trabajo. Bueno, me dijo, puede ser. Y bueno, le dije yo, conversemos. Así que nos pasamos un tiempo evaluando la situación actual del atletismo uruguayo. No vamos a hablar de eso en profundidad, porque todavía me queda mucho por conocer y personas por conocer, pero la verdad es que lo que sí te puedo mencionar es que nosotros tenemos en Chile la visión de que Uruguay es el país más sólido económicamente en Latinoamérica, el más educado, ¿cierto? El más tranquilo, y no lo digo que esté en Uruguay, todo va a quedar grabado, lo van a ver en todas partes. Entonces me ha sorprendido mucho que la orgánica del atletismo en Uruguay y las condiciones de competencia del atletismo en Uruguay estén tan por debajo de la situación actual de Chile, que a su vez es una situación bastante limitada en relación a otros países. Yo había conocido la pista Darwin Peña Urúa cuando estaba recién inaugurada en el Sudamericano Sub-23 del 2014, una pista maravillosa en un entorno espectacular. Sí, y verla en las condiciones en las cuales está hoy en día,
realmente era un hecho tristísimo. Yo no lo podía creer, hoyos en la pista, señalizaciones para no lesionarse en un hoyo, no una pista rota, no un hoyo, donde cabe un pie completo. Entonces, me di cuenta que era una realidad en la cual había muchas cosas en las cuales yo venía tiempo participando y desarrollando y haciendo, y que en Uruguay todavía estaba por hacer. Entonces me pareció un desafío interesante. Y entonces Santi, después de haber tenido todas estas conversaciones, y Laura me hacen una propuesta para venir a trabajar con los atletas de proyección de Defensor Sporting, con un grupo acotado, con la factibilidad, digamos, de poder brindarle un poco más de apoyo al resto de los atletas del mismo club, que hoy en día es un club que dos veces campeón Bicampeón uruguayo de atletismo, y que tiene en algunas pruebas 5, 6 o 7 de los 8 primeros clasificados de la disciplina a nivel nacional, y que tiene algunos deportistas que realmente están muy en la línea de batir los récords absolutos de su prueba, incluso a edades muy tempranas. No vamos a nombrar ahora a los atletas para que no se me olvide alguno, lo estoy recién conociendo, y no dejar a nadie sin mencionar. Pero básicamente es eso. Hicimos un acuerdo de trabajo por un año inicialmente, como te digo, con un grupo acotado de atletas, en donde yo voy a poner mucho énfasis en entregarle herramientas a los técnicos, a Laura, a Santi y a otros técnicos del Club de Defensor Sporting, para poder obtener el mejor rendimiento de sus atletas. Definimos a qué torneos queríamos participar y competir, porque claro, yo ya expliqué la manera en la que trabajo, y mi presencia en los torneos es imprescindible, y por lo tanto nos vamos a centrar en el Iberoamericano Sub-18, que va a ser en Lima, en el Sudamericano Sub-20, que va a ser en Colombia, en el Panamericano en Puerto Rico, y en el Sudamericano Adulto, que va a ser en Sao Paulo. Esos son los 4 grandes eventos que vamos a tomar como eje para el trabajo de este año. Y si eventualmente alguno de estos atletas fuese seleccionado o nominado para los Juegos Panamericanos de Chile 2023, entonces también vamos a cerrar con ellos en ese torneo. Y ahí va a ser un tema que afortunadamente lo tengo resuelto en relación con mi trabajo en Chile. Voy a estar voy a tener que mandar a hacer una camiseta que sea celeste por atrás y roja por delante, o al revés. Vas a tener en la tarde de hoy una oportunidad increíble. Ayer los conociste en la pista, pero hoy vas a tener la oportunidad de verlos competir en vivo y en directo, que me imagino que debe ser un aporte muy interesante para ti. Y también te quería preguntar si es que se puede saber con qué frecuencia te vamos a tener por acá por Montevideo, cuántos días, con qué duración de tus visitas en lo que va a ser este plan de trabajo. Y bueno, en relación al primer punto, efectivamente, tener la posibilidad de ver en vivo y en directo a los chicos desarrollándose en una competencia, a mí me entrega una herramienta muy importante, porque me permite establecer una línea base de análisis en función de la cual saber en cada caso en particular a qué elementos me tengo que enfocar en trabajar. Tengo algún feedback previo, porque ya llevamos un mes trabajando con ellos de manera virtual. Comenzamos en los primeros días de enero, y me he entrevistado, en el caso de los que además son menores de edad, me he entrevistado con sus padres, hemos hablado en profundidad con los técnicos, y me he entrevistado con ellos en varias oportunidades. Hicimos además el día jueves, cuando llegué, una charla inicial para todo el grupo, no solamente para los que comenzamos a trabajar formalmente, y ayer tuve la oportunidad de verlos en doble jornada de entrenamiento, y ya comenzar con algunos a entregar algunas orientaciones específicas, sobre todo a los que compiten en pruebas en las cuales yo tengo mayor dominio. Porque lo que pasa cuando yo le entrego orientación a un atleta en una prueba que yo domino en profundidad desde lo técnico, es que yo le puedo ejemplarificar lo emocional y lo mental con un elemento práctico. Es decir, decirle, mira, tu preocupación por sentir que no estás en un nivel de preparación óptima podría disminuir si corriges esta posición de carrera en la cual estás llevando tu cabeza atrás, en vez de proyectarse en avanzar permanentemente, y que tu cuerpo caiga cada vez más lejos y tus pasos sean cada vez más largos, de tal manera que haya un ahorro energético que te va a permitir tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, esto no es solamente hablar y hablar y hablar, sino que tú pones la somatización de los atletas en situaciones de presión, ¿cierto? El surgimiento de ansiedad se traduce en transpiración, dolores, ¿cierto? Sequedad de boca, aumento del ritmo respiratorio. Entonces, todas esas cosas tú las ves en situación de competencia. Claro. Y entonces, este torneo de hoy por la tarde me va a permitir justamente establecer una línea básica de análisis. Y vamos con respecto a lo que va a ser la periodicidad de mi trabajo, vamos a continuar
desarrollando un vínculo permanente en base a las herramientas que la pandemia popularizó, Claro. digamos, y normativizó, afortunadamente, porque permite manejar mucho mejor los vínculos, ¿cierto? Y la discusión. Pero voy a estar en Montevideo una vez por mes, entre 4 días y una semana, de aquí hasta final de año. Y hemos develado lo que anunciábamos un poco en el principio, de a qué se debía Soy el tu visita. flamante nuevo psicólogo deportivo del atletismo del Club Defensores Sporting. Ahí está, eso desde el principio tenía un poco Ya sorpresa. recibí mi indumentaria de trabajo. Y bueno, y la verdad que súper contento por lo que le vas a brindar a los deportistas uruguayos y al club. Felicitar a quienes tuvieron esta iniciativa y lograron invitarte y convencerte de que te arrimaras a la pista uruguaya y a los deportistas uruguayos. Y bueno, y súper agradecido porque me hayas brindado la posibilidad de mantener este encuentro, esta charla, para conocer un poquito más de ti, para que te conozca nuestra audiencia y para que sepan que te vamos a tener por acá por Montevideo seguido. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación a hacer este programa. Creo que lo que más nos queda del trabajo que tú haces, la difusión que se le puede dar al deporte, la difusión que se le da a iniciativas como la que hoy día me tiene a mí involucrado con el deporte uruguayo. Creo que los créditos, sin duda alguna, hay que dárselos a Santi González y Laura González, que son los que inician el contacto y desarrollan la gestión para que yo esté presente acá. Y para mí, independientemente del tiempo de trabajo, de los lugares que he tenido la suerte de visitar o de los eventos en los que he tenido la suerte de ser partícipe, una propuesta como esta es un tremendo desafío, es un tremendo objetivo. Me lo tomo con mucha seriedad, como he hecho siempre todo lo que hago en el ámbito deportivo, y realmente lo hago además creyendo que lo que nos hemos planteado como objetivo es algo que podemos lograr. Así como señalaba al principio que teníamos que enfocar a los deportistas en desarrollar expectativas realistas, a mí en particular no me mueve una oferta en donde lo relevante sea el cuánto vas a ganar, la figuración que vas a tener. A mí me gusta tener objetivos medibles, desafíos interesantes. Entonces pensar, y lo he mencionado ya 2 o 3 veces en esta nota, pensar que el día de mañana en la tabla de récords históricos del atletismo uruguayo va a haber un deportista que me tiene a mí en su staff técnico, es lo que yo realmente recibo hoy en día con mi asistencia y con mi llegada a Montevideo. Vamos por los récords. Así que con todo el respeto que se merecen los actuales poseedores de los récords, espero que algunos de esos récords, algunos de ellos de muy larga data, sean rotos próximamente por atletas del Club Defensores Sporting. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Amigos, como le decimos a ustedes siempre, si les gustó la charla, si les gustó conocer a este increíble profesional que ha recorrido el mundo con infinidad de deportes y que hoy tenemos la suerte de que acaba de contar que va a venir a trabajar con atletas uruguayos del Club Defensor Sporting, pero que también son atletas uruguayos que defienden la selección celeste. Bueno, hay que compartir esta charla para que llegue a mucha gente, para que mucha gente pueda conocer a Michel y el trabajo que realiza. Y los invito para que de aquí a unos días puedan estar presentes con otro tema, con otro invitado, en lo que son los especiales de Hablan los protagonistas. Hasta entonces, muchas gracias, nos vemos pronto. Chau, chau. Michel, muchas gracias. Gracias a vos.